Dios es fiel y constantemente acompaña a nuestra vida con su palabra. Hay ocasiones por demás interesantes en las que parece que su palabra cae como anillo al dedo. Lo que habría que preguntarnos es hacia qué dedo cae. Generalmente pensamos que cae hacia el dedo del otro y quizás muchas veces cae hacia nuestro propio dedo. El día de hoy la palabra de Dios nos presenta una situación muy interesante que nos educa mucho. Nos presenta el diálogo de Jesús con sus discípulos en el que les expone qué hacer en el caso del pecado de un hermano. Es interesante porque establece todo un directorio sobre qué hacer, cómo actuar, cómo discernir, cómo llevar adelante esa situación que a veces es difícil y que no siempre sabemos pilotearla. En primer lugar dice, si tu hermano peca, no lo expongas, ve, corrígelo en privado. Ahora bien, si eso no funciona, llama a algunos testigos. Si esto tampoco funciona, dilo a la comunidad. Y si esto tampoco funciona, si no quiere escuchar a la comunidad, esto es muy fuerte lo que dice Jesús, considéralo como pagano o publicano. Considéralo como alguien ajeno a la fe, considéralo como alguien que no me ha conocido, básicamente. Si miramos esto inmediatamente, puede venirnos a la mente el hecho de decir, bueno, ¿ante quién debo poner en práctica esto? ¿A quién debo corregir? ¿Qué testigos voy a llamar para corregir a ese fulano? Y si es el momento de decirlo a la comunidad, ¿no? A la iglesia, o si todavía no. Lo interesante es pensarlo para nosotros, ¿no? ¿Qué correcciones nos han hecho en privado que quizás no hemos aceptado? ¿Cuántos nos han dicho lo mismo y no lo hemos creído todavía? Más aún, vivimos como cristianos o quizá estamos viviendo como paganos. ¿Hemos conocido a Cristo? ¿Estamos cerca de Él? ¿O quizás lo hemos olvidado? Más aún, Él ocupa la palabra hermano y habría que preguntarnos si verdaderamente nos comportamos hacia los demás cristianos, hacia nuestros vecinos, compañeros de trabajo, amigos, si verdaderamente nos comportamos como hermanos. Si verdaderamente hemos corregido como Él corregiría y también si hemos escuchado nosotros la corrección. Verdaderamente es algo muy difícil el hacer una corrección, porque corregir significa ayudar a gobernar en la voluntad de la otra persona. Regir es reinar. Y uno rige sobre su propia vida. Ahora bien, cuando uno no es capaz de regir sobre la propia vida, necesitamos que alguien nos corrija, nos ayude a gobernar nuestra propia vida y nos diga, ¿sabes qué? En este punto no estás gobernando tu vida, te estás dejando llevar por tus deseos, por tus pasiones, por tu soberbia, por tu egoísmo. Yo te vengo a decir y de esta manera yo te estoy corrigiendo, yo estoy rigiendo de algún modo tu vida para que tu vida vaya por el sendero del bien. En ese sentido, no siempre es fácil gobernar la vida del otro porque también puede existir la gran tentación de gobernarla según nuestro modo y no según el modo de Dios. Es decir, de decirle al otro lo que nosotros pensamos que debe hacer y de no ayudarlo a encontrar lo que es verdaderamente la voluntad de Dios. Por otra parte, también puede existir el riesgo de mirar nuestras fallas en la vida del otro
Poniendo un ejemplo quizás gracioso, si hay dos personas a las que les gusta comer demasiado, evidentemente se van a pelear por la comida y dirán que mutuamente se están dejando sin comer. ¿Te comiste mi comida? No, tú te comiste mi comida. Dicho de este modo, en muchas ocasiones vemos en el otro lo que en realidad nosotros hacemos mal. Por otro lado, cambiando de perspectiva, poniéndonos en el lado del que debe ser corregido, no siempre nos dejamos tan fácilmente corregir. Es decir, no es muy fácil que alguien me diga, oye, quiero gobernar un poquito tu vida, ¿me dejas? Y que nosotros respondamos, adelante, lo estaba esperando. Generalmente cuando alguien nos hace una corrección, saltamos, nos enojamos, no los reconocemos, es más, comenzamos a ver las fallas del otro y a decirle, no, tú no me puedes corregir porque tú actúas peor, ¿no? ¿Cómo actuar en este sentido? En primer lugar, es normal que cuando alguien nos corrija nos pongamos incómodos, más aún que a veces nos enojemos, ¿no? Y es muy normal que no lo reconozcamos, porque quizás, vamos a pensar bien, es muy probable que no nos hayamos dado cuenta del error que cometíamos o que quizás nos guste demasiado ese error que no queremos abandonarlo. Entonces no es pecado enojarse, el pecado es no pedir perdón o no buscar el diálogo después. Dicho de este modo, si vamos a corregir, tendremos que hacerlo con caridad, tendremos que hacerlo con cariño, buscando realmente el cambio de la otra persona y no simplemente causarle daño o hacerlo sentir mal por sus fallas o sus evidentes defectos. Ahora bien, cuando vamos a ser corregidos, no nos espantemos si es que nos enojamos, presentamos molestia, gritamos, eso es normal. Pero después, busquemos un segundo diálogo con esa persona que nos corrigió, pidámosle sinceramente disculpas e intentemos invitarlo a reinar en nuestra vida, a ayudarnos a gobernar nuestra vida. Que el Señor nos dé la gracia para poder abrazar, por un lado, la caridad para corregir y por otro, la humildad para ser corregido. Que el Señor nos dé la sed de fraternidad y nos quite esa sed maliciosa de la soberbia. Hay muchos que a veces vamos por el mundo con esa sed de soberbia, de sentirnos más que los demás, ignorando los buenos consejos y dándole consejos a todo el mundo. Como dice el dicho popular, vendo consejos, pero para mí no tengo. Recemos por eso también los unos por los otros, para que podamos tener esa humildad de ser corregido y también la humildad clarividente para corregir como se debe. Que el Señor nos dé la gracia entonces y que también nos dé la gracia para perdonar aquellas veces en las que nos corrigieron con maldad, que podamos encontrar lo bueno en esas correcciones y también, ¿por qué no?, para pedir disculpas por las veces en las que corregimos del modo equivocado. Que también nos dé el hambre y la sed de su Evangelio para acercarnos cada vez más a su pensamiento y que las correcciones que hagamos o que aceptemos sean desde el Evangelio y no desde las visiones humanas.